¿Se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Y se ve en pantalla el PowerPoint? Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve ¿Están bien? perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ahí un poco continuando con lo que plantea la administradora federal, para clarificar un poco cómo es el proyecto, me parece importante dividirlo como en tres etapas, ¿no? Lo que puede suceder en el año 2020, lo que puede suceder con relación al año 2021 y lo que va a pasar en el año 2022, ¿no? Respecto del año 2020, lo que se está planteando es cómo hacemos para que determinados monotributistas que se excedieron, como bien dijo Mercedes, se mantengan en el sistema. Para aquellos que no lograron un tope mínimo, pasen al régimen general de una manera suave, y para aquellos que cumplieron, de alguna forma otorgarle un beneficio, ¿no? Para el año 2021 se establece un régimen intermedio de transición que vamos a ver con varios beneficios para finalizar en el año 22 con el régimen permanente. Respecto del año 2020 o lo que sucedió hasta el 2020, hay dos consideraciones fundamentales que debemos realizar. La primera es que se van a considerar, el monotributo no solamente uno queda excluido por excederse en las ventas, puede quedar excluido por varios motivos, por excederse en el precio unitario de ventas, por excederse por los alquileres pagados. Esos parámetros no se van a considerar. Esto lo establece el artículo 2, que es una de las cuestiones, o el artículo con una redacción bastante compleja. Lo que va a suceder, que se va a tomar a los efectos de este beneficio, son solamente de las causales de exclusión las ventas. Entonces ahí, si se superó hasta un 25%, tiene un tratamiento, y si se supera más de un 25% de lo que es la categoría máxima, va a tener un tratamiento diferente. En ambos casos superamos la categoría máxima. Lo que determina es si es más de 25 o menos de 25, y esto fundamentalmente tiene que ver con que en menos del 25% hay casi un 70% de los contribuyentes afectados que se excedieron por muy poco. Entonces, ¿qué les pedimos a aquellos que no se excedieron más del 25%? Bueno, lo que van a tener que pagar de alguna forma para compensar ese exceso, en vez de pasar al régimen general, es pagar la categoría más alta de monotributo y un 20%, del cual el 10% es tributario y el 10% va a la seguridad social, de ese 25%. Es decir, en definitiva, como máximo pagará un 5%, haciendo 20 por 25 de lo que se excedió. Como parámetro general, acá hay un ejemplo concreto de lo que debiera pagar alguien que, por ejemplo, quedó excluido durante el año 2020, en enero de 2020. Si yo ahora lo tuviese que notificar y decirle que quedó excluido, esto estamos hablando exclusivamente de capital, pagaría de IVA 611.000 pesos, de impuesto a las ganancias 214.000 y una carga tributaria de 826.000 pesos. Y lo que estamos proponiendo con este sistema, reitero, el que llegó hasta el 25%, no superó ese 25%, es que pague 69.000 pesos, con lo cual el ahorro, el que se pasó por muy poco, es de casi un 92% del tributo, que es muy importante para que puedan continuar con su actividad, ¿no? Después están aquellos que se pasaron y excedieron en un 25%. Pero antes de eso, quiero detenerme un segundo en lo que llamamos contribuyentes cumplidores, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que se excedieron por muy poca plata, 10, 15 pesos? Doy un ejemplo absurdo para que se entienda, y están en el régimen general entre octubre del 2019 y el 31 de diciembre del 2020. Es decir, aunque la AFIP no los intimó, voluntariamente fueron y se cambiaron. Bueno, si ellos, ahí hacemos una similitud con el parámetro anterior para darle este beneficio de cumplidor, es decir, si no pasaron un 25% la categoría máxima, pueden regresar al monotributo. Por el contrario, si se excedieron en más de un 25% la categoría máxima, lo que van a tener van a seguir en el régimen general, pero en vez de pagar la totalidad del IVA, van a tener un 50% de reducción en el primer año, un 30% en el segundo año y un 10% en el tercer año. Esto desde el momento siguiente a que se implemente esta norma. Después vamos a ver algunos ejemplos con el efecto concreto. Finalmente,
estamos hablando de qué sucede con aquellos que superaron en 2020, superaron en más de un 25% la categoría máxima. Bueno, ahí le damos dos beneficios. El primero de los beneficios es, como va a tener que pagar IVA y va a tener que pagar el impuesto a las ganancias por haber superado, le damos un 17.35% de todos los comprobantes que tenga. Este 17.35% de crédito fiscal no es arbitrario, es cuando uno tiene una factura de 100 pesos, cuando divide la parte del gasto de la parte del IVA, cuando la tiene totalmente facturada sin abrir, da que el IVA es el 17.35. Y adicionalmente de las facturas que podría haber recibido sin IVA discriminado, va a tener un 50% adicional para deducir en caso de que, para acompañar de alguna forma la transición. Y lo mismo en el impuesto a las ganancias. En el impuesto a las ganancias va a tener un 83.65% de los gastos que realmente recibió, más un 50% adicional. Para que esto lo veamos en números y no quede exclusivamente en una explicación teórica abstracta, porque es bastante complejo, digo, estamos en el caso de acá del sujeto que superó un 25% de la categoría máxima de monotributo y hubiese tenido que pagar en concepto de IVA y ganancias en el año 2020 594.000 pesos, con el parámetro que estamos planteando, que ya superó por más del 25%, en este caso es un ejemplo donde supera un 40%, va a pagar 211.000 pesos. Es decir, el ahorro fiscal, en definitiva, es un 64% para el contribuyente. Continuamos. Este beneficio, de alguna forma, se planteó también para pequeños contribuyentes. ¿Qué significa esto? ¿Hay algún límite para gozar de este beneficio? ¿Y qué establecimos? Bueno, que tu facturación, cuando vos superás el 25% de la categoría máxima, tiene que tener un límite. O sea, no puede haber superado en 4, 5, 10, 15 millones de pesos la facturación máxima, sino que se limita al 50% de lo que factura una micropyme. Entonces, digo, uno va a estar en este régimen, por ejemplo, si debiendo haber facturado 1.700.000, facturó hasta casi 5 millones de pesos, en el caso de servicios. Y en el caso de bienes, si debía facturar hasta 2.600.000 y facturó hasta 18 millones de pesos. Entonces, el régimen realmente es muy generoso. Esta limitación lo que tiene como objetivo es evitar cualquier picardía de, sabiendo que existía tal vez la posibilidad de estos, se haya excedido en la facturación para obtener los beneficios y después reducir de alguna forma la carga tributaria. Pero la mayoría, o por no decir el 100% de los sujetos que nosotros estamos viendo que quedarían excluidos del monotributo, están incluidos en estos parámetros. El artículo 7 es para el año 2021, es el que estamos viviendo, y acá hay un cambio para el que va a ser excluido durante este año. Como este año partimos de la base de que ahora a los monotributistas, como bien decía la administradora federal, se le va a discriminar el crédito fiscal. El año pasado le dábamos un crédito fiscal presunto, 17.35. Ahora, como lo tiene discriminado, va a poder tomarlo directamente desde la factura. Pero adicionalmente el de la factura que tenga va a tener un 50% más de crédito fiscal. Y en el impuesto a las ganancias exactamente lo mismo. Va a tener un 83.65 que va a venir de la factura y además un 50% adicional. Esto no es todo. Si adicionalmente el contribuyente, cuando se pasa, se da cuenta y dentro de el último mes del mes siguiente a que ocurre ese hecho, para que se entienda, yo quedo excluido, supónganse hoy, 31 de marzo, le aviso a la FIP hasta el 30 de abril, si hubiese pasado el 1 de abril, tengo hasta el 31 de mayo, tengo los siguientes beneficios que van a ver acá. Reducción el primer año de 50% de IVA, el segundo año 30% de IVA, y el segundo año 30% y el tercer año 10% de IVA. Al finalizar este PowerPoint lo que vamos a ver es cómo impacta realmente y cómo se constituye este puente del que estamos hablando, ¿no? Este ejemplo claramente todavía no tiene incorporado el beneficio del IVA que le digo para el cumplidor, ¿no? O sea, entonces, pero igualmente, sin ese beneficio del cumplidor, estamos hablando que un sujeto que hubiese quedado excluido en las condiciones actuales, sin la sanción de este proyecto, debiera pagar 526.000 pesos de impuestos. Con este proyecto, sin ser cumplidor, esto es importante, pagaría 213.000, un ahorro del 59%.
Finalmente, una de las cuestiones, aclaro, este artículo 8 es medio de forma. Generalmente uno cuando queda excluido el monotributo no puede ingresar por 3 años. Nosotros eso lo mantenemos, pero decimos lo siguiente. Si uno goza los beneficios entre la acumulación del pasado más lo que puede tener para el futuro con IVA son alrededor de 4 años. Entonces decimos, si uno se acoge a este beneficio, después va a tener que permanecer, por lo menos en el régimen general, 1 año después de haber gozado todos estos beneficios, que como vamos a ver más adelante, son muchos y reduce sustancialmente la carga tributaria. Finalmente, el artículo 9 es el régimen final que va a quedar como permanente, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando en el año 2022 excluyan a un sujeto del monotributo? Bueno, acá un poco lo que contaba la administradora federal es, si uno queda en el año 2022 excluido, va a poder computar todo el crédito fiscal del año 2021 y todos los gastos del año 2021. Es decir, va a arrancar con un colchón en el IVA y en el impuesto a las ganancias, de manera que automáticamente al otro día no tenga que incrementar su facturación y demás efectos que tienen los tributos. Pero si además lo comunica dentro del mes subsiguiente, tiene una reducción de IVA del 50% el primer año, 30% el segundo año y 10% el tercer año. Acá tenemos el ejemplo de vuelta sin el efecto de este beneficio cumplidor. Hablamos de que en el año 2022, si alguien quedase excluido, a valores de hoy pagaría 625.000 y con el proyecto está pagando 271.000, lo que es un ahorro del 57%. Finalmente, esto me interesa porque es el famoso puente que hablamos y siempre dice es un salto al vacío el monotributo, y acá de alguna forma lo que queremos demostrar es que no es así. Fíjense, tenemos un ejemplo para el año 2021 en el cual a partir de mayo de 2021 una persona que facturaba 140.000 pesos consigue un contrato desde mayo a diciembre por otros 140.000 pesos adicionales, es decir, va a estar facturando 280.000 pesos. Y sus gastos reales son el 30% de esa facturación. Entonces, no vamos a entrar en la technicality de cada cálculo, pero observen en naranja tenemos cuánto le da el régimen general, y fíjense que el primer año, en el 2021, hasta le da saldo a favor. ¿Por qué? Y bueno, por la acumulación que estamos planteando. El segundo año, inclusive, el celeste, algunos lo verán en azul, es el monotributo. Entonces, lo que ustedes están viendo es que por este régimen, inclusive, en un determinado estamento se estaría pagando menos que en la circunstancia actual. Por eso decimos que es un régimen que permite transicionar naturalmente al régimen general, pero una vez que esté en el régimen general, por ejemplo en el año 2024 o 2025, si quiere volverse al monotributo va a tener que esperar 1 año, porque fíjense que todos estos beneficios están comparados con el monotributo, y lo que se puede observar que en el régimen general, como carga tributaria total, incluyendo autónomos, es menor, ¿no? El mismo ejemplo para el año 2022. Supongamos que esto ocurre en el año 2022. Bueno, si bien en el año 2022, como se produce el beneficio del IVA recién al año siguiente, se paga un poquito más el primer año, es menos que el monotributo, y también se ve como el efecto de el IVA y los beneficios lo va llevando al régimen general para el año 2026, igualar las cargas tributarias. En ese caso, de gozar de todos estos beneficios, recién podría regresar en el año 2028, ¿no? O sea, hasta el 2026 tiene los beneficios, en el año 2027 permanece en el régimen, en el año 2028, si le bajó mucho la facturación, puede volver al régimen simplificado. Con lo cual, el puente, si bien nosotros entendemos que debiera ser para ir hacia el régimen general, que es el régimen normal, en casos excepcionales donde efectivamente le baje sustancialmente la actividad económica, va a poder regresar. Si es que le conviene también, porque por ahí lo que estamos viendo acá en que determinados años, mientras se desarrolla este tema, le conviene estar en el régimen general y no en el monotributo. El artículo 10 y 11 un poco son de forma, nuevamente, esto de cuánto tiempo tienen que permanecer los sujetos que gozan del beneficio, y acá lo que se plantea es que después de, un poco es reiterar, pero como en diversos artículos lo menciona durante toda la ley de monotributo, es reiterar que si se gozan de todos estos beneficios, una vez que se terminan de gozar 1 año, se tiene que permanecer en el régimen general. El 13 y el 14 son los que habilitan a hacer una cuestión de que hoy no se puede porque la ley de IVA lo prohíbe, que es
a los monotributistas facturarle con IVA discriminado, se está habilitando mediante este proyecto para generar lo que vimos en los ejemplos anteriores. Y finalmente, el artículo 15, recuerden que el monotributo requiere de categorizaciones semestrales que se producen en julio y en enero generalmente. Este año se extendió un poquito más. Ahora, ¿qué sucede? Ya en febrero o en enero, este año sucedió en febrero, se postergó la recategorización, pero con valores de 2020. Al actualizarse el índice, un 35.3%, las escalas y demás, se produce un reacomodamiento. Para evitar que tenga el contribuyente que volver a recategorizarse, la FIP por única vez va a tomar y hacer el cálculo de lo que le correspondería. En cuyo caso, si no dice nada, el contribuyente está aceptando y si quiere modificar puede entrar y modificar. Y las diferencias que pudiese jugarle en contra, que son muy pequeñas, desde enero, febrero, al contribuyente, no devengan intereses, están condonados. El objetivo de este artículo que se incorporó, entiendo que fue la posibilidad de, mientras se da tratamiento a la ley, no generar una carga financiera a aquel cumplidor. Y finalmente el 16 se deforma, donde se delega en el Poder Ejecutivo cuestiones de plazos para implementar estas cuestiones. En definitiva, lo que traté de hacer es simplificar una ley que desde la técnica tributaria parece compleja, pero lo que quise es llevarlo a artículos concisos con ejemplos concretos y por ahí podemos acercarle este PowerPoint a la comisión para que ustedes también lo puedan ver y cualquier consulta que tengan al respecto realizarlas, ¿no? Así que creo que esto es todo. Voy a descompartir la pantalla, si puedo. Bueno, voy a tratar de descompartirla mientras tanto. No sé. Ahí está. Bueno, si no